Sabes, he visto cosas tan extrañas que ni siquiera mi familia y amigos lo creerían. Cada marine tiene sus historias, las que se cuentan alrededor de la fogata, riendo y sacando el miedo de debajo de la cama. Están las patrullas que salen mal, las noches en las que juras haber escuchado un sonido extraño en el silencio, incluso cuando no hay nadie alrededor. Pero lo que viví es muy diferente y mucho más increíble. Una vez estuve en Afganistán y a los marines nos dieron una misión inusual: proteger un pequeño pueblo escondido cerca de las montañas. Era un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas. La sensación de aventura corría por nuestras venas mientras nos dirigíamos hacia lo desconocido. Estaba con 3 amigos de confianza y un intérprete local llamado Karim, que parecía conocer cada piedra y cada sombra de esa región. Cuando llegamos al pueblo, un profundo silencio nos envolvió. Fue como si el mundo se hubiera detenido allí y lo único que podíamos oír era el viento susurrando entre las montañas. Necesitábamos averiguar qué estaba pasando. Nuestras radios eran un misterio en sí mismas, trayendo informes confusos sobre ganado desaparecido y luces extrañas bailando en la oscuridad de las colinas. Y había rumores de algo maldito que hacía que la gente huyera. La caminata hacia el pueblo fue inicialmente tranquila, pero a medida que nos acercábamos noté que el aire era diferente. El olor familiar de las cabras y el aroma del pan recién horneado que nos daban la bienvenida habían desaparecido. En cambio, solo había tierra seca y un viento frío que parecía contarnos secretos de tiempos antiguos. Noté que Karim estaba agitado, murmurando oraciones en voz baja, y su expresión revelaba una mezcla de miedo y determinación. Lo miré y vi que tenía los ojos fijos en las montañas, como si esperara que algo o alguien nos estuviera observando. Cuando finalmente llegamos al pueblo, el shock fue innegable. Estaba vacío. No solo abandonado, sino completamente desierto. Las ollas, aún humeantes, quedaron sobre el fuego y la comida quedó a medio cocinar, como si alguien se hubiera levantado rápidamente para irse y nunca hubiera regresado. La ropa colgaba en tendederos, cubierta de polvo, y la sensación de abandono era palpable. Fue como si todos hubieran desaparecido de la nada, llevados por un misterio que no podíamos comprender. Nos dispersamos por el pueblo, cada uno buscando pistas que explicaran lo que había sucedido. Pero para nuestra sorpresa, no había señales de lucha. No hay sangre, no hay cadáveres, nada que indique un conflicto. Fue entonces cuando Karim, con su voz baja y cautelosa, nos recordó una regla que había aprendido ese día: no mires más allá de la línea de la cresta después del anochecer. Hablaba como si las montañas fueran oyentes atentos. Si ves algo que se mueve afuera por la noche, haz como si no lo vieras. No te corresponde a ti saberlo. En ese momento pensé que se trataba simplemente de otra superstición local, pero algo en el tono de su voz me revolvió el estómago. Esa primera noche decidimos alojarnos en la casa del anciano del pueblo, que destacaba entre las demás. Con gruesos muros de piedra y una puerta resistente, parecía el lugar más seguro. Mientras mis amigos se instalaban, me ofrecí como voluntario para hacer guardia, con el corazón acelerado, listo para enfrentar lo que acechaba en la oscuridad. La noche cayó como una manta pesada y el silencio era casi ensordecedor. Con ojos atentos, escuchaba cada susurro del viento y cada crujido de la madera. El tiempo parecía arrastrarse y los minutos se convirtieron en horas. La oscuridad era tan espesa que parecía tener vida propia, y con cada sombra que se movía, mi corazón daba un vuelco. La tensión en el aire era palpable y sabía que estábamos a punto de entrar en un mundo de misterios y desafíos que nunca podríamos haber imaginado. Y así comenzó la noche. Allí estaba yo, sentado afuera, mirando las montañas con mi telescopio bajo el cielo estrellado. La luz de la luna iluminaba los picos secos y parecía que las rocas tenían vida propia, creando sombras que cambiaban cuando no las mirabas directamente. Al principio todo estaba en silencio. Pero de repente vi algo moverse. Un destello rápido pasó por el borde de mi visión, algo arrastrándose entre las rocas. Mi corazón se aceleró mientras apuntaba mi rifle al lugar donde había visto el movimiento, pero nada apareció nuevamente. Traté de convencerme de que era solo un chacal o algún otro animal, pero la forma en que se movía, tan rápido y casi como si estuviera arrastrándose, me revolvió el estómago. No le conté esto a mi compañero Hernández, porque él siempre era el tipo de persona que hacía bromas sobre todo y no quería darle una razón para que me molestara. Pero en mitad de la noche me desperté. Me senté afuera, mirando el cielo estrellado, con un telescopio en mis manos. La luz de la luna iluminaba las montañas, haciéndolas parecer casi mágicas, como si estuvieran vivas. Las rocas proyectaban sombras que cambiaban de forma, y era como si estuvieran bailando cuando no las mirabas directamente. Las primeras horas fueron bastante tranquilas,
Pero entonces algo me llamó la atención. Un rápido destello apareció en el borde de mi mirada. Algo se movía entre las rocas, muy rápido y bajo. Contuve la respiración y apunté con mi rifle hacia el lugar, esperando ver qué era, pero no estaba a la vista. Traté de convencerme de que era solo un chacal o algún otro animal, pero la forma en que se movía me ponía un poco nervioso. Decidí no contárselo a Hernández, mi amigo que siempre hacía bromas sobre todo, no quería darle más motivos para burlarse de mí. Pero cuando me desperté con el sonido de una puerta cerrándose, me di cuenta de que Hernández no se estaba riendo. Se encerró dentro de la casa y no abrió la puerta hasta que salió el sol. Vi, no sé qué era, murmuró, luciendo bastante asustado. Él no nos miró, solo se quedó mirando la puerta, como si estuviera esperando que algo la derribara. Fue entonces cuando Karim, nuestro intérprete, volvió a hablar. La línea de la cresta, dijo. ¿Miraste? Hernández asintió, con el rostro pálido. Karim se puso nervioso y dijo que teníamos que salir de allí. Saben que estamos aquí ahora. La segunda regla, no dejes que el miedo te detenga. Pero no nos fuimos. Teníamos órdenes y no íbamos a abandonar la misión solo por algunas historias aterradoras que escuchamos. Durante el día, exploramos el pueblo para tratar de entender qué había pasado con la gente que vivía allí. Lamentablemente no encontramos nada. Cuando el sol empezó a ponerse, la tensión en el aire era tan fuerte que casi se podía sentir. Esa noche, me tocó a mí hacer guardia nuevamente. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido extraño. Era un sonido suave, como si el viento arrastrara ramas por el suelo, pero pronto se hizo más fuerte y más cercano. Me esforcé, tratando de averiguar de dónde venía el sonido, pero la oscuridad más allá del pueblo parecía tragarse la luz de mis gafas de visión nocturna. Y entonces, de repente, todo se detuvo. La noche estaba llena de misterios y sabía que algo estaba por suceder. El silencio era tan profundo que parecía un peso sobre nuestros hombros. Era ese tipo de silencio que te hace sentir que algo está a punto de suceder, y quería despertar a mis amigos, pero algo me paralizaba. Sentía las piernas pegadas al suelo y lo único que podía hacer era escuchar. Fue entonces cuando un ruido extraño rompió el silencio, un clic gutural bajo, diferente a cualquier sonido que había oído en mi vida. Venía de la parte trasera del pueblo, cerca de una de las chozas en ruinas, donde las sombras bailaban a la luz de la luna. Con el corazón acelerado, giré lentamente mi rifle en esa dirección, con mi dedo puesto en el gatillo como un arco a punto de disparar. Lo que salió de la cabina fue, simplemente aterrador. Era una criatura que se movía como una araña, con patas largas y delgadas que parecían deslizarse por el suelo. Su cabeza era desproporcionadamente grande y sus ojos vacíos, como agujeros negros, brillaban con la luz verde de mi telescopio. No pude disparar. Fue como si mi cerebro estuviera en conflicto, negándose a aceptar que esto era real. La criatura inclinó la cabeza hacia mí y sus mandíbulas se abrieron, revelando filas de dientes afilados como agujas listos para morder. En un abrir y cerrar de ojos, corrió de regreso a la cabaña, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería ser capaz de moverse. Cuando por fin logré despertar a los demás, la criatura ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Karim, mi amigo e intérprete, no parecía sorprendido. «No disparaste», dijo, como si fuera un hecho indiscutible. «¿Y a qué carajo se supone que voy a disparar?», grité, con la adrenalina corriendo por mis venas. Él no respondió, pero murmuró algo sobre una regla que siempre seguíamos: si no actúa como un humano, no lo trates como tal. Después de esa noche, decidimos que ya no dormiríamos por turnos. Si había algo ahí fuera, pensábamos que sería mejor afrontarlo juntos, como un equipo unido. Esa noche nos atrincheramos en la casa del anciano, un edificio más sólido y resistente, y nos quedamos de espaldas a las paredes, listos con nuestras armas, alerta ante cualquier movimiento. A medida que avanzaba la noche, la oscuridad parecía hacerse más profunda y alrededor de la medianoche comenzamos a escuchar susurros. Al principio eran débiles, casi como si alguien estuviera hablando demasiado lejos para que pudiéramos entenderlo. El sonido flotó por el aire y nadie se atrevió a romper el silencio, pero pude ver que todos se esforzaban por escuchar. La tensión era palpable, como un alambre tenso a punto de romperse. Entonces el silencio se rompió con 3 fuertes golpes en la puerta. Nos quedamos congelados, con el corazón acelerado, como si el mundo se hubiera detenido. Otro golpe, esta vez más lento, resonó en la habitación. «¿Quién está ahí?», Hernández gritó con voz temblorosa y llena de miedo. No hay respuesta. Solo un tercer golpe, más suave y vacilante,
como si la entidad del otro lado estuviera tratando de decidir si entrar o no. Karim, con mirada decidida, se levantó, cogió su fusil y nos hizo un gesto para que nos quedáramos atrás. Abrió la puerta un poco y se asomó. La expresión de su rostro cambió instantáneamente, cerró la puerta de golpe, con el rostro pálido como una sábana de hospital. «No es real», dijo con voz tensa. «No importa lo que oigas o veas, no vuelvas a abrir la puerta». No le preguntamos qué había visto. El miedo estaba escrito en nuestros rostros. Cuando finalmente amaneció, una luz tenue se filtró por las ventanas y estábamos listos para partir. Con radio o sin radio, decidimos que era hora de regresar a la base e informar lo que encontramos, o, en realidad, lo que no encontramos. Pero tan pronto como nos fuimos, el pueblo parecía haber cambiado por completo. Las casas seguían en pie, pero todo era diferente. Los caminos que deberían habernos llevado a la carretera principal ahora se torcieron en callejones estrechos y entrelazados, como si el pueblo estuviera jugando al escondite con nosotros. Los puntos de referencia que habíamos marcado en el mapa simplemente desaparecieron y la sensación de estar perdidos aumentó. Fue como si el pueblo se hubiera transformado de la noche a la mañana, pasando de ser un lugar familiar a un complicado laberinto, donde cada rincón podía esconder lo desconocido. Miré las caras de mis amigos y vi que todos pensábamos lo mismo. Estábamos en un lugar que parecía vivo y nos estaba observando. Karim nos dijo la tercera regla, y la necesidad de golpearlo era abrumadora. ¿Cómo pudo guardar información tan importante hasta ahora? Dijo que una vez que entras a un lugar así, no puedes salir de la misma manera que entraste. Esas palabras sonaron como un eco oscuro en mi mente. Lo miré a los ojos, que estaban llenos de miedo y preocupación, y me di cuenta de que estaba tan perdido como nosotros. De hecho, no sabía cómo sacarnos de allí y eso solo aumentó mi pánico. Lo cierto es que los días iban pasando y ya casi nos quedábamos sin provisiones. El agua que teníamos estaba racionada con mucho cuidado, y los únicos alimentos que nos quedaban eran unas cuantas comidas preparadas, conocidas como MRE. Aunque eran prácticas, la idea de comer esos alimentos deshidratados y sin sabor durante un periodo de tiempo indefinido no era precisamente motivadora. Pasamos el día caminando, tratando de encontrar el camino que nos llevaría fuera de ese maldito pueblo, pero parecía que no importaba en qué dirección camináramos. Siempre terminábamos en la casa del anciano, como si el pueblo estuviera jugando al escondite, riéndose de nuestra desorientación. Esa noche, mientras intentábamos relajarnos, un sonido inquietante cortó el aire, una risa. Todo empezó con una voz aguda e infantil que resonaba desde algún lugar lejano, como si un niño estuviera disfrutando de un juego. Pero pronto se unieron otras voces, formando un coro de risitas que sonaban tan extrañas, casi como si no fueran humanas. La atmósfera se volvió pesada y Karim rápidamente nos hizo sentar en círculo, espalda con espalda. Él explicó que no podíamos dejarles ver nuestras caras. Esa fue la cuarta regla, nunca hacer contacto visual. La idea de que algo pudiera estar observándonos, esperando una oportunidad para acercarse, me puso en alerta. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí, escuchando aquella risa intensificarse, resonando como un lamento lejano. Era como si la noche misma estuviera viva, jugando con nuestros miedos. En un momento creí sentir que algo me rozaba la pierna, pero el miedo me paralizó y no me atreví a mirar. Cuando finalmente la risa cesó, fue como si me hubieran quitado un gran peso del pecho, pero la calma duró poco. Hernández no tuvo tanta suerte. Lo encontramos apoyado contra la pared, con los ojos bien abiertos y sin parpadear, como si estuviera en trance. No respondió cuando lo sacudimos y su respiración era tan superficial que apenas podíamos oírla. La inquietud se apoderó de mí. Karim examinó a Hernández y confirmó que aún estaba vivo, pero tenía las pupilas dilatadas, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Un sentimiento de desesperación comenzó a invadirme. Al quinto día, cuando me desperté, me di cuenta de que Karim había desaparecido. Su rifle y su mochila todavía estaban allí, pero no había señales de él. El pueblo estaba más tranquilo que de costumbre y el silencio era tan denso y opresivo que parecía que el aire mismo nos asfixiaba, roto solo por el débil sonido del viento susurrando entre las casas. Intenté cargar a Hernández, pero estaba tan pesado que apenas podía moverlo. Su cuerpo todavía estaba caliente, pero no comía, ni bebía, ni hablaba. Él simplemente miró al vacío, moviendo los labios como si estuviera repitiendo una canción que solo él podía escuchar. La situación se estaba volviendo insostenible y cada segundo parecía prolongarse. Esa noche ocurrió algo realmente extraño. Vi las luces. Aparecieron uno por uno, flotando sobre la cresta como linternas mágicas, iluminando la oscuridad que nos rodeaba.
Cada luz bailaba en el aire, cambiando de color e intensidad, y no podía apartar los ojos de ellas. Una mezcla de miedo y curiosidad se agitó dentro de mí, acelerando mi corazón. ¿Qué podrían ser esas luces? ¿Qué querían de nosotros? Lo único que sabía era que estábamos en un lugar donde nada era lo que parecía, y a cada momento, la situación se volvía más extraña y perturbadora. Era como si estuviéramos en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Las luces comenzaron a moverse hacia el pueblo, bailando en el aire con un movimiento lento y cuidadoso. A medida que se acercaban, podía ver formas dentro de ellos, figuras distorsionadas que parecían tener vida propia. No recuerdo mucho después de eso. Solo destellos rápidos, como relámpagos en mi mente. El sonido de mi propia voz gritando resonó, y sentí una extraña sensación de ser atraído, como si esas luces quisieran llevarme al laberinto del pueblo. Cuando finalmente desperté 3 días después, estaba en un hospital de campaña. Me sentí débil, deshidratado y confundido. Me dijeron que un equipo de búsqueda me encontró vagando cerca de la base, solo y perdido. No había señales de Hernández ni de Karim, y el pueblo había desaparecido como una mala pesadilla. No le conté a nadie lo que realmente pasó. ¿Qué sentido tiene contar? Incluso ahora, no puedo distinguir qué fue real y qué no. Pero una cosa sí sé, nunca volveré a acercarme a esas montañas. Algunos lugares son como misterios que no deberíamos intentar comprender y algunas reglas es mejor no romperlas. La experiencia en Afganistán no fue la última vez que vi algo que no podía explicar. Por mucho que quisiera creer que era solo una alucinación causada por la falta de sueño o la tensión, no podía quitarme la sensación de que lo ocurrido en ese pueblo había abierto una puerta a algo que no se suponía debía verse. Es como si una vez que notas una grieta en la realidad, empiezas a notar más y más. Podrían ser los lugares a los que nos envían, lejos de la civilización, donde las reglas se vuelven más confusas. O tal vez somos nosotros, con nuestros miedos y experiencias, quienes atraemos estas cosas. Lo que sí sé es que esas montañas no eran el final. La segunda vez que esto ocurrió fue en Filipinas. Esta vez estábamos en la jungla, en una misión con fuerzas locales. El objetivo era localizar a un grupo militante que se escondía en las islas del sur, en lo profundo de la selva tropical. Debería haber sido una misión sencilla, pero cuando llegamos al punto de encuentro, los lugareños estaban asustados. El teniente pensó que era solo nerviosismo, pero la forma en que miraban los árboles y susurraban entre ellos me hizo sentir incómodo. Uno de los líderes, un hombre mayor con la piel arrugada, me hizo a un lado mientras los oficiales hablaban. Hablaba poco inglés, pero logró advertirme. «Mal lugar», dijo, señalando la jungla que había delante. «No te vayas». Cuando le pregunté por qué, simplemente meneó la cabeza y se la dio un golpecito. «Malos espíritus». Aún así, fuimos. La jungla era densa, como un lugar que se traga todos los sonidos. Aunque caminábamos todos juntos, el único ruido que oíamos era el de las botas pisando hojas secas y el ocasional grito de un pájaro invisible. A medida que pasaba el tiempo, incluso estos sonidos desaparecieron, dando paso a un silencio inquietante que me produjo escalofríos. Entonces las cosas empezaron a ponerse raras. Vi ramas moviéndose, incluso sin viento, y formas parpadeando en la periferia de mi visión. Al principio pensé que era solo la jungla jugándonos una mala pasada, pero luego encontramos un claro. Los árboles que nos rodeaban eran enormes, sus troncos retorcidos de formas que parecían casi grotescas, como si estuvieran congelados en un momento de dolor. Su piel era oscura, no quemada, pero se veía mal, como si hubieran crecido de esa manera anormal. La atmósfera era pesada y la sensación de que nos observaban crecía con cada paso. El silencio parecía gritar y sabía que estábamos en un lugar donde no éramos bienvenidos. Un sentimiento de desesperación comenzó a invadirme y lo único que podía pensar era en lo familiar que me resultaba todo esto, como si ya hubiera pasado por eso antes. Y en el fondo, sabía que las montañas y la selva guardaban secretos que quizá era mejor dejar en paz. En medio del claro había un edificio de piedra, cubierto de enredaderas. Parecía tan vieja que se me puso la piel de gallina solo mirándola. El teniente nos ordenó asegurar la zona, pero los lugareños se negaron a entrar. Se quedaron en el borde, sosteniendo sus rifles y murmurando oraciones, luciendo muy nerviosos. No los culpé. El aire en el claro estaba pesado, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. Entonces vimos la primera cara. Fue Johnson quien lo descubrió. Estaba mirando uno de los árboles retorcidos y vio una cara que nos miraba fijamente. La cara parpadeó. Sus ojos estaban hundidos y lechosos, y tenía una sonrisa enorme,
que parecía muy aterradora. Johnson levantó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, la cara se movió. No era como una persona moviéndose, se sentía como si fuera parte del árbol y de repente ya no lo era. Pronto empezaron a aparecer más caras, docenas de ellas, sobresaliendo de los troncos y las ramas. Algunos eran humanos, pero otros estaban distorsionados de una manera que me revolvía el estómago. No venían hacia nosotros, solo nos observaban y sus sonrisas parecían hacerse cada vez más amplias. El teniente nos gritó que nos retiráramos, pero cuando miramos hacia atrás, el claro ya no estaba allí. Los árboles se habían cerrado como un muro, atrapándonos allí. Esa noche decidimos que no íbamos a montar campamento. Seguimos intentando encontrar una salida, pero cada camino que tomamos nos llevó de regreso a ese extraño claro. Alrededor de la medianoche, los lugareños finalmente nos hablaron. Nos dijeron que dejáramos de buscar una salida y simplemente esperáramos. Ellos eligieron, dijo uno de ellos. Si nos dejan ir, nos iremos. Si no. No terminó la frase, solo meneó la cabeza. Nos quedamos esperando, con los rostros todavía observándonos desde los árboles, sin pestañear. Johnson, nervioso, no pudo soportarlo más. Disparó su rifle, vaciando todo el cargador en la cara de uno de ellos. Pero el rostro no se movió. Fue entonces cuando empezaron los gritos. No eran gritos humanos. Venía de todas partes y de ninguna, como un gemido agudo que me hacía doler los dientes. Los árboles se movían, sus ramas se retorcían como serpientes y el suelo parecía moverse bajo nuestros pies. Los lugareños cayeron de rodillas, cantando en un idioma que no entendí. Nosotros, los soldados, estábamos paralizados, con nuestras armas inútiles en nuestras manos. Luego, tan rápido como empezó, todo se detuvo. Los rostros desaparecieron, los árboles dejaron de moverse y el claro desapareció. Cuando finalmente logramos salir de la selva, los lugareños no querían hablar de lo que había sucedido. El teniente calificó la misión como un éxito, pero ninguno de nosotros lo sintió así. La tercera vez que ocurrió algo extraño fue frente a las costas de Somalia. Estábamos en una patrulla contra piratas, nada especial. Estábamos en una pequeña fragata y pasábamos la mayor parte del tiempo contemplando el mar en calma. Una noche estaba de guardia en cubierta con un tipo llamado Larsen. El cielo estaba despejado, pero había algo extraño en el horizonte. Parecía más oscuro de lo que debería. Mientras mirábamos hacia el agua, vimos que algo emergía. Al principio pensé que era una ballena, pero era mucho más grande que cualquier ballena que había visto antes. Aquella enorme y oscura forma emergió del agua, brillando como si estuviera hecha de petróleo. Ella se quedó allí por un momento, elevándose por encima de las olas, y luego comenzó a moverse hacia nosotros. Larsen entró en pánico y llamó al puente, pero las comunicaciones estaban cortadas. La cosa cada vez se acercaba más. Cuando se acercó al barco, toda la tripulación estaba encubierta, con las armas preparadas. Pero la cosa no atacó. Él simplemente flotaba allí, con una presencia tan poderosa que todos nos sentimos pequeños. El aire se hizo pesado y la temperatura bajó, formándose hielo en las vías y las ventanas. El capitán nos ordenó disparar, pero nuestras balas no hicieron nada. Desaparecieron dentro de la masa de la criatura, como si ésta estuviera tragando rocas. La cosa permaneció allí durante horas y algunos miembros de la tripulación comenzaron a actuar de manera extraña, moviéndose hacia el borde de la nave como si estuvieran en trance. Tuvimos que sujetarlos para evitar que cayeran al mar. Cuando finalmente el sol empezó a salir, la criatura había desaparecido. Nadie la vio salir y las comunicaciones volvieron a funcionar como si nada hubiera pasado. El informe oficial lo calificó de anomalía marina no identificada, pero ninguno de nosotros lo creyó. Fuera lo que fuese, definitivamente no era natural. Después de un tiempo, comencé a notar algunas cosas que me intrigaban. Me di cuenta de que los lugares que visitamos y las misiones que recibimos no fueron elegidos simplemente al azar. Había algo peculiar, algo que los jefes, a su manera enigmática, no compartían con nosotros. No sé si era por la vida en el ejército o por las situaciones desafiantes que enfrentábamos todos los días, pero tenía claro que había reglas, un código invisible que teníamos que descubrir por nuestra cuenta, ya que nadie estaría allí para darnos una guía paso a paso. Esto es lo que he aprendido hasta ahora. Si sientes que algo no está bien, si sientes que te sientes alerta, es mejor prestar atención. Confía en tu sexto sentido. Y aprendí una valiosa lección: nunca rompas las reglas del lugar en el que estás. Cada lugar tiene sus propias reglas, y no siempre son obvias o fáciles de identificar.
A veces parece como si estuvieras jugando un juego en el que las reglas cambian constantemente. Si no puedes luchar contra algo, entonces la mejor estrategia puede ser simplemente no involucrarte. Algunas situaciones no se pueden resolver solo con valentía o coraje. Y una verdad me ha quedado clarísima: nunca vayas solo. La regla más importante de todas es: si viste algo, es casi seguro que algo también te vio a ti. Solía pensar que al regresar a casa podría dejar todo esto atrás, que los recuerdos y experiencias vividas se quedarían allí, encerrados en lugares lejanos. Pero estaba profundamente equivocado. Pero esa es una historia que compartiré en otro momento. En mi segunda misión a Europa del Este, nos encontramos con algo que desearía nunca haber visto. Oficialmente, estábamos allí para entrenar con nuestros aliados rumanos, realizando ejercicios en medio de los inmensos y oscuros bosques de los Cárpatos, donde los árboles se erguían como gigantes silenciosos, aparentemente interminables. La belleza del lugar era innegable, pero había una presión en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. De hecho, nuestra misión tenía un propósito más oscuro: investigar la desaparición de unos soldados de una base cercana de la OTAN, un misterio que se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Nos asignaron un pequeño equipo de 6 personas, con la tarea de profundizar en este misterio. Lo que encontramos en el camino no estaba en ningún manual o libro de campo que conocíamos. El sendero nos llevó a un antiguo pueblo, escondido en las colinas, como olvidado por el tiempo. La atmósfera del lugar parecía llena de secretos, como si las mismas piedras de las casas guardaran historias no contadas. Los edificios eran viejos, hechos de piedra desgastada y madera podrida, con ventanas oscuras y sin vida, como ojos que observan pero no revelan nada. Los pocos lugareños que conocimos parecían igualmente afectados por la extrañeza del lugar. Tan pronto como nos vieron, corrieron apresuradamente hacia la casa, como si tuvieran miedo de algo. Entre ellos se oyeron murmullos bajos y ansiosos. Nos dividimos en parejas para explorar el pueblo y cubrir más territorio. Estuve con Davis, un chico de Texas que tenía el don de hacer reír a todos, incluso los momentos más tensos. Pero esa noche, la risa estaba lejos de nuestras mentes. Mientras caminábamos por el pueblo, notamos símbolos extraños tallados en las puertas y cercas, círculos con líneas que se extendían como rayos de sol, cada uno de los cuales parecía contar una historia de advertencia. Estaban por todas partes, como si la ciudad entera intentara alejar algo que la amenazaba, una presencia invisible que flotaba en el aire y que nos dejaba en un estado de vigilancia constante. ¿Había visto usted alguna vez algo parecido, sargento?, preguntó Davis, mientras pasaba con cautela su mano sobre una de las extrañas esculturas que adornaban el lugar. La escultura estaba hecha de un material de aspecto antiguo, cubierto de musgo y tierra, como si hubiera estado allí durante siglos. No, respondí, mirando hacia la línea de árboles que rodeaba el pueblo, cuyas sombras largas y amenazantes se extendían como dedos helados. Y no quiero quedarme aquí para descubrir para qué sirve. La sensación de malestar empezó a crecer en mi estómago. Fue entonces cuando un grito cortó el aire, agudo y desesperado. El sonido provenía de una de las casas cercanas al borde del pueblo, como si alguien estuviera en problemas. Sin pensarlo 2 veces, corrimos, agarrando fuertemente nuestras armas, mientras el eco del grito aún resonaba en nuestros oídos. Cuando llegamos a la casa, encontramos la puerta balanceándose sobre sus bisagras, crujiendo como si protestara por la intrusión. Tan pronto como entramos, un fuerte olor metálico invadió nuestras fosas nasales, un olor que inmediatamente me recordó a la sangre. En el suelo yacía un soldado de la base de la OTAN, con una herida horrible en el cuello y la sangre acumulada a su alrededor formaba un lago escarlata. Pero la macabra escena no acabó ahí. De pie sobre el cuerpo, algo grotesco sobresalía. Al principio pensé que era un hombre alto, delgado, vestido con ropa negra rasgada que parecía sacada de una pesadilla. Pero cuando se giró, vi sus ojos. Eran de un rojo intenso y brillaban como brasas en la tenue luz de la habitación. Su piel era tan pálida que parecía casi translúcida, como si la luz pasara a través de ella. Su boca estaba cubierta de sangre fresca y sus afilados dientes brillaban mientras gruñía, un sonido gutural que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. «¡Dios mío!», Davis murmuró, dando un paso atrás, con los ojos muy abiertos por el terror. La criatura se movía más rápido que cualquier otra cosa que había visto jamás. En un momento estaba encima del cuerpo y al siguiente estaba encima de Davis, sosteniéndolo contra el suelo con una fuerza sobrenatural. Gritó cuando los dientes se hundieron en su cuello. No lo pensé 2 veces. Acabo de disparar. Las balas le alcanzaron en la espalda, pero parecieron tener el efecto de pequeñas piedras,
sin causarle ningún daño visible. La criatura siseó, un sonido serpenteante, y volvió su atención hacia mí. Su boca goteaba con la sangre de Davis, que todavía estaba bajo su control. Ella atacó y apenas logré rodar hacia un lado a tiempo. «Davis, ven aquí», grité, pero él no respondió. Estaba congelado por el pánico. Estaba en el suelo, agarrándose el cuello, con los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla de dolor y miedo. La criatura atacó de nuevo, pero esta vez estaba más preparado. Miré a mi alrededor en busca de un arma improvisada y agarré un trozo de una silla rota, una pata astillada, afilada y resistente. Con toda la fuerza que pude reunir, lo clavé en el pecho de la criatura. Ella dejó escapar un grito aterrador, un sonido que parecía venir de las profundidades del infierno, y se agitó violentamente antes de desplomarse en el suelo en un montón. Por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, su cuerpo comenzó a desintegrarse en cenizas, esparciéndose por el suelo como si fuera llevado por la brisa, como hojas secas que caen al suelo. Davis todavía estaba vivo, pero gravemente herido. Rasgué un trozo de mi uniforme y lo presioné contra la herida de su cuello. Para mi sorpresa, el sangrado se detuvo más rápido de lo debido, pero la piel alrededor de la mordedura tenía un color gris enfermizo, como si algo maligno se estuviera extendiendo por su cuerpo. «Tenemos que llevarlo de vuelta con los demás», dije, levantándolo con cuidado sobre mis hombros. No pudo resistirse, su cuerpo estaba flácido y frío, como si la vida se estuviera yendo de él. Cuando finalmente nos reunimos con los demás, no les dije la verdad sobre lo que pasó. Solo dijo que Davis había sido atacado por un animal. Sin embargo, la mirada en sus ojos, nublada y distante, me dijo que era algo mucho peor que un simple ataque. Nos acurrucamos en un granero abandonado para pasar la noche. El silencio opresivo solo era interrumpido por el sonido de nuestra respiración. Davis estaba en silencio, acostado en un rincón oscuro, con la espalda apoyada contra la pared, como si quisiera esconderse del mundo. Se negaba a comer y su respiración era débil e irregular, casi como un susurro. Durante mi guardia, lo oí murmurar suavemente para sí mismo, palabras inconexas que parecían flotar en el aire pesado que nos rodeaba. Me acerqué más, tratando de entender lo que decía, y mi corazón acelerado me dijo que algo estaba muy mal. «Tengo sed», susurró, su voz tan débil que parecía venir de un lugar lejano. «Tengo mucha sed». A la mañana siguiente, cuando la luz del día finalmente iluminó el granero, vi que Davis ya no era el mismo. Su piel, una vez oscura y saludable, ahora era casi blanca, como si le hubieran drenado la vida. Sus ojos, normalmente tan expresivos, habían adquirido un tono rojo intenso, como el de la criatura que habíamos encontrado la noche anterior. Esquivaba la luz del sol que entraba por las grietas de las paredes de madera, como si cada rayo fuera un puñal que quisiera lastimarlo. Sus movimientos eran extraños y descoordinados, como si estuviera luchando contra algún tipo de control invisible. Cuando intentamos hablar con él, solo obtuvimos una mirada perdida y en blanco. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil y espeluznante que me provocó un escalofrío en la columna. «Tenemos que hacer algo», dijo Carter, uno de los otros soldados, con la voz cargada de preocupación. «Él no está bien». Miré a Davis y luego a Carter. Antes de responder, «¿Viste lo que lo atacó, no? No era humano. Y ahora se está convirtiendo en uno de ellos». La idea de que Davis pudiera convertirse en una de estas criaturas me dejó ansioso. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que Carter tenía razón. Esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre nosotros, algo terrible sucedió. Nos estábamos preparando para partir, organizando nuestro equipo y discutiendo los próximos pasos, cuando Davis atacó de repente. Se lanzó hacia Carter, tirándolo al suelo con una fuerza increíble, como si fuera un simple muñeco de trapo siendo arrojado. El sonido del impacto resonó por todo el granero y apenas pude procesar lo que estaba sucediendo antes de que Davis estuviera encima de mí, sus dientes chasqueando peligrosamente cerca de mi cara, como si estuviera a punto de morderme. «Davis, detente», grité, pero no había nada humano en sus ojos, solo un hambre insaciable, como la de un animal hambriento. Los otros intentaron sujetándolo al suelo, pero él se resistía y gruñía como un animal salvaje. Su fuerza era casi demasiado para nosotros, incluso juntos. «No podemos mantenerlo así», dijo Carter con voz temblorosa, reflejando la verdad que todos ya sabíamos. Sabía lo que tenía que hacer, pero decirlo en voz alta me parecía una traición a lo que habíamos vivido juntos. «Esperemos hasta que salga el sol». Decidimos atar a Davis a un poste en el granero, usando todo lo que pudimos conseguir: cuerdas, cinturones e incluso una cadena oxidada que encontramos colgando de las vigas.
Se retorció y gruñó toda la noche. Su voz ya no sonaba humana, sino más bien una mezcla de gruñidos y gemidos que resonaban en las paredes del granero, creando una atmósfera de desesperación y horror. Cuando finalmente llegó el día, lo sacamos con el corazón apesadumbrado. Gritó cuando los primeros rayos del sol tocaron su piel, y vi humo saliendo de su cuerpo como vapor caliente saliendo de una olla hirviendo. «Lo siento», murmuré, sintiendo un dolor creciente en mi pecho mientras observaba lo que estaba a punto de suceder. La luz del sol lo consumió rápidamente y su cuerpo se encendió en una explosión de llamas que iluminaron el oscuro cielo del amanecer. En cuestión de momentos, no quedó nada más que cenizas flotando en el viento, como recuerdos que se desvanecen. Los demás guardaron silencio mientras empaquetábamos nuestras cosas y abandonábamos el pueblo, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. ¿Qué podríamos decir? La historia oficial sería que Davis había muerto en combate y que su cuerpo no pudo ser recuperado. El resto de nosotros fuimos interrogados y enviados de vuelta a la base, pero las miradas que intercambiamos lo decían todo. Sabíamos lo que realmente habíamos visto, la verdad que no podía expresarse con palabras. Desde entonces, he aprendido a prestar atención a las historias que la gente evita contar, porque a menudo contienen verdades que nadie quiere afrontar, verdades que pueden ser tan oscuras como las sombras que nos rodearon en esa fatídica noche. Las supersticiones y advertencias que parecen tontas en realidad pueden tener algo de verdad. Cada cultura tiene sus historias sobre monstruos, y a veces, esas historias son las que nos protegen de ellos. Después de Rumanía, me prometí a mí mismo que nunca volvería a ignorar las advertencias de la gente local. Pero como sabemos, promesas como esa pueden resultar infructuosas cuando el deber llama. Un año después, me encontraba en una base aislada en los Balcanes, rodeado de árboles altos y densos. La misión parecía sencilla, un ejercicio de entrenamiento con nuestros amigos de otras fuerzas armadas, como la última vez. Pero cuando los lugareños nos advirtieron que no nos adentráramos demasiado en el bosque, presté atención. Al menos pensé que estaba prestando atención. Una noche estábamos en una misión de reconocimiento, solo yo, el sargento López y 2 marines más jóvenes. Se suponía que el área que estábamos explorando era segura, pero los jefes nos pidieron que estuviéramos atentos, por si acaso. El terreno era difícil, con fuertes pendientes y una espesa vegetación que dificultaba ver más allá de unos pocos metros hacia adelante. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a ir mal. Aproximadamente 1 hora después de que comenzamos a patrullar, encontramos un ciervo muerto. A primera vista, parecía normal, los animales salvajes pelean entre sí todo el tiempo. Pero a medida que nos acercábamos, empezamos a notar detalles extraños. El cuerpo del ciervo estaba destrozado, con las costillas rotas como si lo hubieran aplastado. Lo que sea que lo había matado no solo se estaba alimentando, estaba causando un alboroto aterrador. Las marcas de garras eran profundas y las mordeduras violentas. «López, ¿qué crees que hizo esto?», pregunté con voz temblorosa. Se agachó junto al cadáver, frunciendo el ceño. No pude responder. No fue solo la brutalidad de la escena, era la sensación inquietante de que nos estaban observando. «Sigamos», dije intentando mantener la calma. Pero ahora el bosque parecía diferente. Los sonidos familiares, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el crujido de las hojas, habían desaparecido, dando paso a un silencio denso, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Cada paso que dábamos parecía tener eco, rompiendo ese silencio opresivo. Y luego, escuchamos. Se escuchó un gruñido bajo, apenas audible por encima del sonido de nuestras botas. Nos quedamos congelados, escudriñando la oscuridad con los rifles preparados. El gruñido se convirtió en un aullido gutural profundo que parecía venir de todos lados. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó uno de los marines más jóvenes, Bishop. «No es un lobo», dijo López, apretando más el rifle. El aullido resonó de nuevo, más cerca ahora. Fuera lo que fuese, se estaba acercando a nosotros, moviéndose demasiado rápido para que pudiéramos seguirlo. «¡Ojos abiertos!», grité, intentando sonar calmado. «Ten cuidado con tu entorno». Fue entonces cuando los arbustos crujieron y algo enorme surgió de la oscuridad. Primero atacó a Bishop, tirándolo al suelo antes de que pudiéramos reaccionar. La criatura era colosal, medía fácilmente más de 2 metros de alto, tenía un pelaje peludo y un hocico lleno de dientes afilados que brillaban a la luz de la luna. Sus ojos eran de un amarillo brillante, brillando como linternas en la oscuridad. No era solo un lobo grande, fue algo mucho peor. El obispo gritó cuando las garras de la bestia le arañaron el pecho y la sangre comenzó a salpicar el suelo del bosque.
Abrí fuego y el sonido de los disparos rompió el aterrador silencio. La criatura retrocedió cuando las balas la alcanzaron, pero no cayó. López y yo continuamos disparando, pero parecía que las balas apenas la afectaban. Ella se abalanzó sobre mí y sus mandíbulas se cerraron peligrosamente cerca de mi cara. Me agaché y retrocedí a toda prisa, con el corazón acelerado, dándome cuenta de que estábamos en problemas. La bestia no nos dejaba retirarnos. Ella atacó de nuevo, esta vez tirando a López al suelo. La situación se estaba volviendo cada vez más desesperada y sabía que teníamos que actuar rápidamente para sobrevivir. Desesperadamente, agarré lo primero que vi, un trozo de metal oxidado que estaba medio enterrado en el suelo. No era mucho, pero era mejor que nada. Lo giré hacia el costado de la criatura y, para mi sorpresa, aulló de dolor. El olor a piel quemada llenó el aire y la bestia se tambaleó hacia atrás, gruñendo furiosamente. «Es plata», dijo López mientras intentaba alejarse, sujetándose el costado. «Ella odia la plata». No tuve tiempo de preguntar cómo lo sabía. La bestia atacó de nuevo y clavé el trozo de metal en su pecho con toda la fuerza que pude. El efecto fue instantáneo. La criatura dejó escapar un rugido ensordecedor y su cuerpo se retorció mientras salía humo de la herida. Ella se tambaleó, sus garras agitándose salvajemente contra el suelo, antes de finalmente caer. No me detuve. Hundí la plata más profundamente, girándola hasta que la criatura dejó de moverse. Cuando todo terminó, el bosque volvió a quedar en silencio. Me senté allí, jadeando, mirando el enorme cuerpo sin vida frente a mí. Los demás estaban en terribles condiciones. Bishop estaba casi desmayado, con el pecho cubierto de marcas de garras y López sangraba por un corte profundo en la pierna. «¿Está muerto?», López preguntó con voz temblorosa. No respondí. En lugar de eso, tomé la pieza de plata y la metí en el cuello de la bestia, solo para asegurarme de que estuviera realmente terminada. Cuando regresamos a la base, Bishop estaba en estado crítico. Desafortunadamente, no sobrevivió a la noche. Los médicos dijeron que era por pérdida de sangre, pero yo sabía que era algo más. La mirada en sus ojos mientras estaba allí, desvaneciéndose lentamente, había algo muy mal en ella. El informe oficial decía que nos habíamos encontrado con un oso. Nadie cuestionó y nadie quiso escuchar la verdad. Pero López y yo sabíamos lo que realmente pasó. Después de esa noche, comencé a llevar un cuchillo de plata. Quizás no estuviera permitido, pero no estaba dispuesto a que lo tomaran por sorpresa otra vez. No sé de dónde vino la criatura, o si había más de ella por ahí. Pero sabía una cosa, algunos depredadores no son solo animales. Son algo mucho peor. Después de todo lo que vi allí, pensé que había dejado atrás lo peor cuando regresé a Estados Unidos. Había cumplido mi misión y sobrevivido más que la mayoría. Regresar a casa debería haber sido un alivio, pero las sombras de lo que había visto permanecieron conmigo. Uno no se deshace de esos recuerdos, pero esto era diferente. No eran solo pesadillas o noches de insomnio. Algo me siguió hasta casa. Algo que no podía afrontar con un rifle o un cuchillo, sin importar cuántas balas tuviera o cuán afilada fuera mi espada. Empezó pequeño. Las primeras noches pensé que era normal sentir nervios después de la movilización, esa sensación de que alguien me estaba observando. Pero esto parecía más específico. Me despertaba en mitad de la noche, seguro de que había alguien en mi habitación. Mis ojos se dirigieron a las sombras, debajo de la cama, en los rincones, pero nunca había nada allí. Al menos, nada que yo pudiera ver. Entonces comencé a escuchar risas. Al principio eran débiles. Me levanté de la cama, caminé por la casa con mi pistola en la mano, pero no había nadie allí. No hay sonido. Solo esa sensación inquietante de que no estaba solo. Los sueños comenzaron después de eso. La primera vez que soñé, pensé que solo era una pesadilla. Estaba en una habitación oscura, con las paredes cubiertas de papel tapiz descascarado. Había un olor fuerte, algo metálico, como sangre expuesta al sol. Y entonces lo vi. Estaba agachado en un rincón, con la piel de un rojo intenso, como si la hubieran desollado. Su rostro era alargado y extraño, con ojos como pozos oscuros y dientes demasiado grandes para su boca. No se movió, no parpadeó. Él simplemente me miró con una sonrisa que me revolvió el estómago. Me desperté sin aliento y empapado en sudor. Mi corazón latía con fuerza, pero la habitación estaba en silencio, quieta. Solo un sueño, me dije. Pero aún podía olerlo, ese aroma metálico que flotaba en el aire. La segunda vez fue aún peor.
Esto ocurrió unas noches después. Estaba acostado en la cama, mirando al techo, cuando sentí algo. Fue como si un peso enorme me presionara el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Intenté mover los brazos y las piernas, pero no pude, por más que lo intenté. Y luego lo volví a ver. Estaba de pie al pie de mi cama, con la cabeza inclinada de una manera extraña. Su sonrisa era aún más amplia, mostrando unos dientes torcidos y desiguales. Él no se movió, pero la habitación se quedó fría. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. Solo pude observar mientras se acercaba lentamente, sintiendo su cálido aliento contra mi cara. Y de repente, desapareció. La tercera vez ya no fue posible ignorarlo. Fuera lo que fuese, no era un sueño. No fue mi imaginación, esa cosa era real y él quería que yo lo supiera. No sabía hacia dónde correr. Llamar al bar y decirles que me estaban acosando no parecía una buena idea. Mi familia no lo entendería y no quería asustarlos. Al final decidí volver a la vieja escuela y llamé a un sacerdote. El padre O'Connell era la persona indicada. Era mayor, pero todavía muy inteligente, y su voz tenía el peso de alguien que había visto mucho. No lo dudó cuando le conté lo ocurrido en mi casa. Él no se rió ni lo descartó como si fuera simplemente una mala pesadilla. Él simplemente asintió y dijo, «Pasaré mañana». Cuando el padre O'Connell llegó, caminó por cada habitación, murmurando oraciones en voz baja y rociando agua bendita en las paredes. Pero no fue hasta que llegamos a mi habitación que las cosas cambiaron. Tan pronto como entró, su rostro se puso pálido. «Está aquí», dijo, levantando el crucifijo que llevaba alrededor del cuello. Esperaba que dijera algo que me tranquilizara, algo como, «Todo va a estar bien». Pero en lugar de eso me miró y me dijo, «Tienes que orar». Comenzamos el exorcismo justo antes del atardecer. El padre O'Connell encendió velas y montó un pequeño altar en la sala de estar. Me entregó un rosario y me pidió que repitiera sus palabras sin importar lo que pasara. Al principio todo parecía extraño. Como si estuviéramos bromeando sobre algo que para nosotros era muy serio. Pero cuando empezó a recitar las oraciones, la habitación se volvió aún más fría. Las velas parpadearon y las llamas se redujeron, como si el aire hubiera desaparecido. Y entonces, apareció. El hombre de cara roja salió de las sombras, su sonrisa aún más amplia. Él no atacó ni gruñó. Él simplemente se quedó allí, observando, como desafiándonos a continuar. La voz del padre O'Connell no vaciló. Levantó el crucifijo y ordenó que la cosa se fuera. Al diablo esto no le gustó nada. La habitación estalló en caos. Las velas se apagaron y todo quedó sumido en la oscuridad. Los muebles se cayeron y el aire se llenó con el sonido de algo rascando las paredes. Y entonces, sentí que estaba dentro de mí. No podía verlo, pero lo sentía, sus manos alrededor de mi garganta, su aliento caliente y apestoso contra mi cara. Jadeé en busca de aire, pero era como luchar contra el humo. «Reza, hijo», gritó el padre O'Connell, con su voz atravesando la oscuridad. Forcé la salida de las palabras, ahogándome con cada sílaba. Con cada oración que lograba pronunciar, la opresión en mi garganta disminuía y el aire a mi alrededor se volvía más cálido. El padre O'Connell presionó el crucifijo contra el suelo y comenzó a gritar frases en latín que no entendí. El demonio dejó escapar un grito gutural, un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. Y entonces, todo cambió. Cuando las luces volvieron, la habitación estaba desordenada. Las paredes estaban quemadas, los muebles estaban tirados por todos lados, pero de alguna manera el aire se sentía más ligero y limpio. El padre O'Connell parecía cansado, como si hubiera librado una batalla difícil. «Está hecho», dijo, y yo quería creerle, quería pensar que todo había terminado. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que no era tan sencillo. Desde aquella noche no he vuelto a ver al hombre de la cara roja, pero a veces siento como si todavía estuviera por ahí. En los momentos de silencio, cuando la casa está muy tranquila, o cuando me despierto en mitad de la noche, convencido de que no estoy solo. El sacerdote me dijo algo antes de irse que no he podido olvidar. «El mal no aparece de la nada», explicó. «Se siente atraído por algo, dolor, culpa, ira. Lo que has visto y lo que has hecho, deja una marca. Y, a veces, eso es suficiente para invitarlo a entrar». No sé exactamente qué traje conmigo de mis experiencias. Tal vez sean solo los recuerdos, el peso de las cosas que he visto. O tal vez sea algo aún más aterrador. Lo que sí sé es que volver a casa no significa que estés a salvo.
No es de ellos. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca llegan a cerrarse del todo. Después del exorcismo, intenté reconstruir una vida normal. Comencé a pasar tiempo en el VA, ayudando a otros veteranos que estaban tratando de adaptarse. Me sentí bien al poder retribuir y compartir historias, para hacerles saber que no estaban solos. Pero nunca hablé de las cosas que había visto, aquellas que todavía me perseguían. Este era un peso que llevaba en silencio. El padre O'Connell se convirtió en una especie de amigo y confidente. Cada pocos meses tomábamos café y él me preguntaba cómo iban las cosas. Me di cuenta de que todavía estaba conmocionado por lo que pasó esa noche, pero nunca rechazó mi llamada telefónica. El trabajo no está terminado, dijo una vez. Sabía que no estaba hablando solo de mí. Hasta el día de hoy, escucho señales, susurros donde no debería haber ninguno, rostros que aparecen en mi campo visual, un silencio inquietante en el aire. La mayoría de las veces, no es nada. Pero de vez en cuando lo siento, un leve zumbido de algo que no pertenece. Aprendí a aceptar que el mundo no es lo que pensamos que es. Hay grietas en la realidad, lugares donde las reglas no se aplican. Y aunque nunca pueda comprender del todo las cosas que vi, sé lo suficiente para permanecer alerta. Porque cuando te enfrentas a lo que hay ahí fuera, te das cuenta de que también te está mirando siempre.